Muy buenas noches, bienvenidos a esta mesa redonda organizada por el Institut Français y las embajadas de Francia en Perú y Colombia en el marco de la primera edición de la Noche de las primera edición andina de la Noche de las Ideas. Vamos a hablar hoy de cercanía y lejanía en las ciudades andinas contemporáneas y vamos a ver lo que implica para las personas que viven en estas ciudades y más específicamente para su movilidad. Antes de continuar, me presento, soy Florent de Moraes, docente e investigador en geografía en la Universidad de Rennes, en Francia, y actualmente trabajando para el Instituto Francés de Estudios Andinos, IFEA, en Bogotá. Esta mesa redonda será moderada también por Jérémy Robert, geógrafo y contratado por la Universidad de Rennes, y por Julie Massal, politóloga y representante del IFEA en Bogotá. Contamos esta noche con tres panelistas que agradecemos por su participación. Pablo Vega Centeno, sociólogo, urbanista y profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú en Lima. Germán Prieto, especialista en ingeniería de transporte y profesor en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. Y Priscille de Coninck, ingeniera industrial y urbanista trabajando en Bogotá para la Agencia Francesa de Desarrollo AFD. En esta mesa redonda surge, pero esta mesa redonda surge de las reflexiones que venimos desarrollando en el marco del programa Modural. Este programa que estamos coordinando juntos con Vincent Guese y al cual participan Jérémy Robert, Pablo Vega Centeno y Germán Prieto, entre otros, se intitula Las prácticas de movilidad sostenible en las metrópolis de América Latina, estudio comparativo de Bogotá y Lima. Modural cuenta con la participación de 5 universidades, tanto en Lima como en Bogotá, y es financiado por la Agencia Nacional de la Investigación de Francia. Esta noche vamos a intercambiar con nuestros panelistas sobre el tema de la movilidad en las ciudades andinas, donde los lugares de residencia están cada vez más alejados de los lugares de trabajo, lo que representa un desafío tanto para las personas que viven en estas ciudades como para los gestores urbanos. Pero antes de dar la palabra a nuestros panelistas, voy a mostrar algunos indicadores y mapas para presentar Bogotá y Lima. Aprovecho también para decir a las personas que nos siguen en línea que pueden enviar sus preguntas a través del chat o en el Facebook Live. Tendremos un momento para responder a estas preguntas. En estos mapas muestran la expansión urbana por periodos históricos, tanto en Bogotá a la izquierda como en Lima a la derecha. En apenas 70 años, como lo vemos, la superficie de las manchas urbanas se multiplicó por 7 y cada ciudad reúne hoy a más de 9 millones de habitantes. Si bien se expandieron las ciudades, el empleo todavía es muy concentrado en las zonas céntricas que siguen siendo el lugar de la mayoría de los destinos por motivo de trabajo. Los círculos rojos corresponden a los sectores a donde acuden en la mañana un mayor número de personas respecto a las que salen. Tanto la expansión urbana como la permanencia del empleo en el centro explican en gran medida que los lugares de residencia están hoy bastante lejos de los lugares de trabajo. Este desfase implica a su vez viajes largos para muchos habitantes, como se puede ver en estos mapas.
Los bogotanos y limeños que viven en la periferia son los que tienen los mayores tiempos de viaje, que aparecen en rojo oscuro. En Bogotá pueden tardar hasta más de 80 minutos y en Lima entre 60 y 80 minutos en promedio. Esta situación revela grandes desigualdades en cuanto al acceso a la oferta laboral en ambas ciudades. Luego de este corto preámbulo, tengo una primera serie de preguntas para nuestros panelistas. Vamos a empezar primero con el profesor Pablo Vega Centeno. Profesor, ¿nos podría decir cuáles fueron las políticas de transporte implementadas en Lima en los últimos 20 años frente a la expansión de la mancha urbana que acabamos de ver? ¿Qué sistema se diseñó y cuál fue su impacto en los tiempos de viaje? Y globalmente permitió mejorar las condiciones de movilidad en comparación con las décadas anteriores. Ya le escuchamos. Gracias. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para esta conversa que va a ser, creo, muy estimulante. Y bueno, Florent, con respecto a tu pregunta, en realidad, si vamos a ver la política de transporte en Lima en los últimos 20 años, tenemos que decir que solo ha habido un intento de cambios recién a partir del 2010. Es decir, antes del 2010, ¿qué hemos tenido? ¿No? Lo que hemos tenido es que la política de transporte ha sido lo más parecido a la política de ocupación de la ciudad. ¿Cómo se ocupaba la ciudad? Se reconoce ocupaciones irregulares, se reconoce el suelo, la posesión y poco a poco se van consolidando, ocupando terrenos seriazos cada vez más alejados de la ciudad, ¿no? Y en los bordes de los contrafuertes andinos que rodean a Lima. Bueno, la política de transporte fue parecido, porque no había, además, el Perú desde 1990 tomó la decisión de ser un país, una apuesta completamente ultraliberal. Entonces, el transporte fue improvisación y resolución de empresas que luchaban por la concesión de rutas, ¿no? Y entonces no había un sistema consolidado, sino que, al igual que las viviendas, se fueron ocupando y formando las rutas de manera espontánea, adecuándose a un crecimiento de la ciudad. Entonces, es recién en el 2010 que hay un intento de hacer una reforma de transporte, ¿no? Donde lo que yo diría que es que todavía es bastante tímida, ¿no? Y su impacto ahorita a lo más afecta alrededor del 10% o 15% de los viajes que se hacían en transporte público. Todavía no llega a ser total. Ahora, eso de todas maneras es un intento de comenzar un sistema BRT, ¿no? Pero es una línea troncal y un sistema de metro actualmente con una sola línea aérea troncal, ¿no? Se supone que en los próximos años tiene que ampliarse, ¿no? Lo que nos preocupa es que la velocidad del crecimiento de estas obras de infraestructura es totalmente inadecuado con las dinámicas de la ciudad. Parece que solo dentro de 10 años más vamos a esperar nuevas ampliaciones. Y en cuanto a el impacto sobre los viajes, bueno, ya lo he dicho, es limitado. Creo que falta justamente una mirada integral del tema de transporte, donde una propuesta integral, yo creo que tiene que saber que estas nuevas intervenciones van a tener que convivir por lo menos unos 20 años con todo el otro tipo de transporte que predominó casi de manera hegemónica en la ciudad. Entonces, no podemos muy fácilmente decir cambiamos del sistema, no. Hay que tratar de ver cómo coexistimos, ¿no? Y otra cosa que creo que es importante mencionar con respecto a estos nuevos sistemas de transporte que sería interesante considerar
es cómo se establecen los contratos públicos privados de operación, ¿no? Porque actualmente, por ejemplo, tenemos corredores complementarios que se han comenzado a habilitar los últimos 5 años, ¿no? Pero que la empresa privada no quiere aumentar el número de unidades porque dice que no va a ganar más, ¿no? Y entonces tenemos muchas personas aglomeradas en los paraderos y la empresa no quiere poner más unidades porque de acuerdo al contrato no le conviene. Entonces, y el resultado es que aparece nuevo transporte informal para cubrir demandas de la población. Y eso genera más caos, un nuevo caos en la circulación. Entonces, esa es otra dimensión que me escapa y que creo que tenemos que aprender a dominar. ¿Cómo se establecen los contratos públicos cuando hay estas concesiones privadas? Ahí reconozco mi ignorancia, pero mi necesidad de entenderlos mejor. Bueno, Pablo, muchas gracias por estas respuestas. Ahora, bueno, voy a hacer la misma pregunta al profesor Germán Prieto sobre el caso de Bogotá. Entonces, repito rápidamente la pregunta. Entonces, ¿cuáles fueron, digamos, las políticas de transporte implementadas en los últimos 20 años en Bogotá? ¿Qué sistema se diseñó y cuál fue su impacto sobre los tiempos de viaje, si hubo mejoras y para qué sectores de población? Bien, Bueno, sí, gracias. muy buenas noches para todos. Muy interesante estar aquí y compartir estas ideas también y hacer el comparativo con Pablo y con el caso peruano. Bueno, para que se imaginen, digamos, quienes no son bogotanos, quienes no conocen esta ciudad, Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes con una densidad bastante alta. De hecho, se considera una de las ciudades más densas del mundo, con un promedio cercano a los 22.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso nos hace entender que es una ciudad bastante concentrada, bastante densa, con una malla vial, digamos, que para quienes, digamos, que se imaginan una ciudad de los carros, pues claramente tiene muy pocos kilómetros de vía por habitante. Entonces, es una ciudad pues digamos, siempre vive muy congestionada. De hecho, en las últimas mediciones que miden nivel de congestión, Bogotá está entre la primera y la tercera ciudad más congestionada del mundo. Claro, porque digamos que esos indicadores lo que miden es velocidad adentro de un automóvil. Entonces, por supuesto, digamos que no es una ciudad muy amable para conducir, para ir en carro. Entonces, eso ha llevado a que Bogotá sea una ciudad que se basa mucho en el transporte. Por fortuna todavía tenemos, digamos, las 2/3 partes de los viajes se hacen en transporte público legal y a pie y en bicicleta. Las distancias no son tan largas, es una ciudad relativamente plana, lo cual también lo hace muy atractivo para la bicicleta. Yo diría que los antecedentes de nuestras ciudades latinoamericanas son muy similares. Digamos que todos pasaron o casi todos pasaron por esto del transporte público, digamos, que creció de manera casi que libre, con muy poca regulación, guerra del centavo y toda esta cosa que creo que hemos conocido y que Pablo nos narró del caso peruano. En Bogotá se marca un hito hacia el año 99, digamos 2000, como para hablar de los últimos 20 años, cuando se crea el sistema Transmilenio. Además también, digamos, para contextualizar, Bogotá es una ciudad sin metro todavía. Entonces, cuando se monta el sistema Transmilenio, un sistema tipo BRT que ha sido, digamos, como pues por lo menos un caso de estudio a nivel internacional por la gran capacidad que adquirió como sistema de buses. Cuando llega el sistema Transmilenio, entonces se reorganiza todo, empezando por lo que menciona Pablo de los contratos con los operadores, reorganiza las reglas de juego, realmente logra que los operadores hagan lo que siempre se quiso que hicieran. También trae, digamos, como algunos problemas, como digamos, mayores costos de operación en algunos casos. Por ejemplo, los conductores antes manejaban 16 a 18 horas, ahora tienen que conducir las máximas 6 horas que pues ordena la ley, y así sucesivamente. Entonces, pues eso también trae, por supuesto, muchos retos. Entonces, creo que en la principal apuesta, sobre todo en esos primeros 10 años del siglo 2000-2010, es que avanzamos mucho en el sistema Transmilenio.
se construyeron varias troncales que en este momento están moviendo, digamos, buena parte de los viajes. Transmilenio en este momento, digamos que en total el transporte público organizado mueve el 36% de los viajes en la ciudad. ¿Cuál es la otra parte? Digamos, ¿qué pasa adicionalmente a Transmilenio? El esfuerzo también en los últimos años fue generar un sistema integrado de transporte público, el que aquí llamamos el SITP. El sistema integrado de transporte público pues no es otra cosa, sino también el resto del transporte, generar unas zonas de concesión de tal manera que los operadores compitan por esas zonas y ellos ofrezcan un costo por kilómetro y pasajero, una combinación, digamos, de cobro, en la cual dejan de competir por el pasajero y ya compiten, digamos, como por organizar un servicio más eficiente. Ese sistema integrado de transporte público aún no logra el total de la cobertura del transporte público en Bogotá. Digamos, hay un remanente todavía del transporte tradicional. Sin embargo, digamos que se apunta a que relativamente pronto ya haya un cubrimiento del 100%. Entonces, esa fue una de las apuestas, generar un sistema troncal y complementarlo con un sistema integrado de transporte público al que le llaman componente zonal, digamos que tenga cobertura y que todo tenga una tarifa integrada, o sea, integración física, tarifaria y operativa. La otra apuesta grande de Bogotá, y creo que algo que la convierte en un interesante ejemplo, sobre todo a nivel latinoamericano, es el tema de la promoción de la bicicleta. Digamos que para tener un comparativo hacia el año 99, la cantidad de viajes que se hacían en bicicleta era menos del 0.5% de los viajes. O sea, era básicamente inexistente, claramente por unas condiciones muy agresivas del tráfico, donde ir en bicicleta primero era mal visto socialmente, un poco como eso es para pobres, y segundo era algo muy riesgoso, robos, pero sobre todo atropellamiento. Entonces ese riesgo, digamos que la gente no lo quería correr. A partir del año 2000 se hace o antecitos del año 2000, se empieza un esfuerzo en crecer la red de ciclorrutas, al punto de que hoy estamos cerca de los 600 kilómetros de ciclorrutas por la ciudad, combinado no solamente la infraestructura, sino combinada con otro tipo de políticas que promueven el uso de la bicicleta, empezando por integración con transporte público, biciparqueaderos, corredores complementarios, formas de integración bicicleta a transporte público, pero también digamos que un esfuerzo importante que se ha estado haciendo, sobre todo eso sí en la última década, de seguridad vial, es decir, un poco generar una ciudad con visión cero, una ciudad más lenta, una ciudad donde se ha venido peleando por reducir la velocidad máxima de circulación, donde los cruces entonces ya ahora le dan mucha más prelación al ciclista y al peatón, etc. Entonces, aparte de eso, digamos que no es mucho lo que se ha hecho, digamos, ya tangible. Se construyó un sistema de cable aéreo en uno de los barrios de Bogotá que se proyecta como a generarse en muchos otros, es decir, un sistema de cable aéreo como solución social al transporte en comunidades, digamos, si es una ciudad muy plana, pero que termina en montañas y a los lados, sobre todo en las partes más pobres, pues en esas partes de montaña generar cables aéreos que traen a las personas, las acerca al sistema de transporte público troncal, o sea, Transmilenio. Entonces, salvo eso, digamos que todo el esfuerzo estaba enfocado en buses, llámese BRT, Transmilenio o llámese componente zonal de SITP. Ya digamos que lo otro son los proyectos, es decir, ya está digamos que avanzando fuertemente el tema férreo, pero por ahora solo vamos en proyectos, es decir, primera línea del metro y un proyecto de tren de cercanías con municipios aledaños. Hablando de eso de municipios aledaños, digamos que también cabe resaltar que Bogotá no ha tenido un área metropolitana, no ha consolidado un área metropolitana formal. Eso conlleva muchos problemas, digamos que Bogotá durante mucho tiempo le apostó a crecer hacia adentro y un poco a darle la espalda a lo que pasaba en los otros municipios. El crecimiento desde mi punto de vista no es tan grande en municipios aledaños como ha pasado en otras ciudades latinoamericanas, tipo Buenos Aires y similares. Creo yo incluso que Lima, o sea que es más pequeño el crecimiento en municipios aledaños que lo que ha pasado en Lima.
Entonces, de hecho, en las diapositivas que mostraba Florian, se ve la diferencia de tamaños, a pesar de que las ciudades en habitantes son similares. El tamaño que ustedes ven en el mapa de Bogotá, si están a la misma escala, Florian, me confirmas, es más pequeño que el de Lima, o sea, estamos menos dispersos en el área, por eso tenemos una densidad mayor de habitantes en el área urbana. Es decir, aquí, esa de las mapas de calor, o esta también, nos muestra cómo estamos mucho más recogidos en los viajes, y eso ha hecho que pocas de las apuestas de largo plazo hayan estado enfocadas en integración regional. O sea, a eso no le hemos puesto tanto cuidado, pero se está trabajando ya en establecer el área metropolitana y a partir de eso en trabajar en proyectos de transporte conjuntos. Entonces, para cerrar, digamos un poco ver los resultados, sobre todo en la comparación de los últimos años. Los resultados son, bueno, por un lado, digamos que sí, la apuesta de Bogotá ha funcionado muchísimo en términos de movilidad en bicicleta. Yo les decía que algo así como el 0,3-0,5% de los viajes, o sea, estábamos mucho en el margen de error de la encuesta, por allá en el 99, se han convertido ya en el 6,5% de los viajes diarios en Bogotá, de los viajes cotidianos. Estamos hablando de 850,000 viajes al día en el área urbana de Bogotá, 1.200.000 viajes al día si le incluimos los municipios conurbados con Bogotá, y una tendencia de crecimiento, digamos, que se ha mantenido constante durante todo este periodo. Por otro lado, el sistema Transmilenio ha tenido un crecimiento constante también durante estos 20 años. Más de 2,5 millones de viajes se hacen hoy al día en Bogotá en el sistema Transmilenio, es decir, en el componente troncal de este sistema BRT. El sistema integrado de transporte público ha venido creciendo, pero no ha logrado el posicionamiento que se esperaba. Y eso lo que ha logrado es decir, que no hayamos logrado conseguir un sistema de transporte público fuerte, con suficiente cobertura. Tenemos una de las tarifas más costosas de Latinoamérica y demás. Ha hecho que se crezcan dos de los componentes que no quisiéramos, o digamos, los dos principales componentes que no quisiéramos. Por un lado, viajes en automóvil, aunque digamos que no son todavía, apenas el 15% de los viajes en Bogotá se hacen en carro particular hoy. El 5.5% de los viajes se hacen en moto, pero la motocicleta es un problema muy grande para nosotros en Bogotá y estuvo creciendo durante casi todas estas 2 décadas, estuvo creciendo. En los últimos años hay una tendencia hacia el equilibrio, digámoslo así, ya no crece y es posible que empiece a crecer un poquito, pero pues eso sería muy bueno porque realmente pues ustedes saben que la motocicleta para nuestras ciudades ha conllevado un problema enorme de inseguridad vial y también de otro tipo de inseguridad también personal. Y pues un crecimiento en los últimos años también, un posicionamiento de transporte ilegal, que aquí es ilegal, por ejemplo, plataformas tipo Uber y demás son ilegales acá. Entonces eso es básicamente lo que ha pasado. Digamos que nos falta consolidar un mejor sistema de transporte público, realmente lograr desincentivar el crecimiento de automóvil particular y solucionar el tema de las motos, que para nosotros pues en todo el país es realmente grave, y en Bogotá, aunque no es tan grave como en otras partes de Colombia, no deja de serlo y nos trae muchos de los siniestros de tránsito aquí en el país. Bueno, muchas gracias, Germán. Ahora voy a hacer una pregunta a nuestra tercera panelista, Priscille Deconin. ¿Qué proyectos se vienen desarrollando en ciudades andinas por parte de la AFD o por otras instituciones para justamente mejorar la accesibilidad de ciertos barrios al resto de la ciudad? ¿Cuáles son las ventajas del teleférico urbano del que habló Germán, por ejemplo, respecto a otros modos de transporte, y en qué casos se recomienda este tipo de infraestructura? Bueno, muchas gracias y muy buenas noches a todos y a todas. Bueno, la FD interviene con financiamiento y ha apoyado varias ciudades andinas con construcción de tranvía, de ciclovía, también de metro y
y también teleférico, que es un modo de transporte bastante o sea, más desarrollado en América Latina que en otras partes del mundo. Y tal vez para hablar desde de un proyecto concreto que es el más reciente, la FD apoyó la construcción del teleférico de Guayaquil, la segunda ciudad de Ecuador, que se inauguró en diciembre del año pasado, o sea, hace un mes. Y es un proyecto que es interesante porque es un proyecto para vincular un suburbio al centro de la ciudad. Y es, creo, todavía lo que falta en muchas ciudades andinas es trabajar el enlace del centro con los suburbios, porque ya, o sea, ya se está empezando a trabajar lo que es movilidad céntrica con troncales de transporte masivo, pero todavía falta, digamos, ese vínculo con los municipios o los barrios aledaños a la ciudad central. Entonces, ese proyecto de Guayaquil es un proyecto para vincular el municipio de Durán, que es un municipio bastante humilde de gente que trabaja en Guayaquil y reside allá en Durán por temas económicos, básicamente. Es un municipio que queda del otro lado de un río, Río Guayas, que separa la metrópolis de Guayaquil. Entonces, ese nuevo teleférico pasa encima del río para vincular directamente los residentes de Durán al centro de Guayaquil sin tener que pasar por un puente, que es un trayecto mucho más largo. Aproximadamente, creo que el trayecto anterior en bus con la congestión del puente tomaba una hora aproximadamente y que ahora con teleférico son 15 minutos. O sea que es un ahorro de tiempo bastante grande. Y me preguntaba en qué circunstancia es más apto construir teleféricos. Creo que es eso. O sea, un teleférico sirve para vincular territorios que son cerca físicamente, pero que son lejos en términos de tiempo de viaje. Entonces puede ser para territorios que estén en pendientes, y es el caso de muchos teleféricos en Colombia, tipo los de Medellín y el proyecto que mencionó Germán de Bogotá, y muchas veces son proyectos que se hacen también en barrios informales, o puede ser también proyectos para sobrepasar un obstáculo, tipo un río, una autopista, también puede ser usado para esta razón. Normalmente es más un sistema de distancia corta, tipo 4 o 5 kilómetros, y es un sistema más que sirve más para alimentar un sistema principal porque tiene una capacidad de movilidad de personas bastante reducido, tipo 30.000 pasajeros por día. La excepción a eso es la ciudad de La Paz, en Bolivia, que tiene ahora un sistema casi troncal de teleféricos, que ellos tienen ahora más de 7 líneas de teleférico. Entonces, ellos son, creo, el único ejemplo en el mundo de sistema principal de transporte, que es por teleférico. Pero digamos que lo que me parece a mí interesante en este modo de transporte es que permite tener un enfoque social a un proyecto de transporte. Y eso se ha dado mucho en Colombia, por ejemplo, y que entonces se aprovecha de ese sistema de transporte para llegar a barrios informales y también para hacer entonces proyectos sociales en el barrio y proyectos urbanos. Entonces, más espacios urbanos, más equipamientos sociales tipo escuela, canchas, parques para niños. Y entonces se cambia también un poco la perspectiva social del barrio y se permite invertir en el barrio, y es eso en particular que me parece interesante con ese medio de transporte. Bueno, muchas gracias, Priscil, por esta comparación y presentación de de varias ciudades andinas. Ahora voy a preguntar a Julie si llegaron preguntas por el chat. Sí. Julie, ¿nos escuchas? Sí, qué pena. Es que decía que no tengo aquí en el Zoom, pero no sé si Katia tiene en Facebook, no las veo tampoco en Facebook. Pero yo sí tengo varias preguntas que me estuvieron escuchando los panelistas, entonces tal vez mientras esperamos que lleguen algunos
algunas preguntas de participantes, para empezar a lanzar algunas. Adelante. Bueno, un poco la idea también de este evento era reflexionar sobre lo que pasa con la pandemia y qué impactos ha tenido la pandemia justamente sobre las modalidades de desplazamiento, en particular frente a lo que mencionabas, Florent, al principio, sobre la lejanía de la vivienda en relación con el empleo. Ahora que algunas personas, por lo menos una parte de la población, ha estado teletrabajando, ¿eso cómo ha afectado la movilidad? ¿Qué impactos tiene? ¿Significa que la gente se desplaza de otra forma o se desplaza menos? ¿Qué impactos tiene? Esa sería una primera pregunta que haría a los panelistas. Y tal vez una segunda para pensarla mientras van contestando la primera. Efectivamente, ¿qué impactos sociales ha tenido la pandemia frente a este tema de ocupación de espacio público? No solamente tal vez en transporte, sino ocupación de los espacios públicos, sabiendo que hay muchos sitios que habían sido durante la primera etapa del confinamiento en Bogotá, por lo menos, imposible de acceder, como los parques. Entonces, ¿qué implica eso sobre la movilidad? Pablo, tal vez quieres contestar. Creo que estás redactando un excelente artículo en este momento mismo sobre este tema. No, bueno, en realidad la pandemia en realidad es una combinación de impacto, porque es, por un lado, es el impacto del contagio, ¿no? Pero otro es el impacto de las medidas preventivas al contagio. Entonces es una mezcla que en el caso de las poblaciones pobres que habitan en periferia de Lima, está golpeando duro, ¿no? Porque, por ejemplo, una medida de protección era, por ejemplo, no moverse del barrio, ¿no? Detenerse. O sea, lo fue, por ejemplo, las cuarentenas, ¿no? O sea, tuvimos una muy fuerte entre marzo y junio, y el día domingo estamos volviendo a entrar otra vez a esa cuarentena total, ¿no? Porque nuevamente ha trepado el número de casos de contagio y de número de fallecidos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí, no? Y es que, bueno, pues la ciudad de los 15 minutos, teniendo en cuenta la organización de Lima, es una broma, ¿ya? ¿Ya? Porque a 15 minutos en los barrios populares no hay oportunidades de ingresos, sino muy limitadas, ¿ya? Para las poblaciones pobres, el viaje era indispensable para lograr un ingreso. Entonces, ahí hay un primer problema, ¿no? Luego se limitan los aforos de los transportes informales, ¿no? ¿Y qué tenemos como respuesta cuando la gente puede salir a buscar trabajo? Dos limitaciones más. Una, los pasajes han subido. Y dos, para procurarse el trabajo, ¿no? Los ingresos que obtienen, luego del largo viaje, se va a una de las centralidades de la ciudad, casi, sobre todo en el área central, ¿no? Y los ingresos no son los mismos. Entonces, pago más transporte, tengo menos ingreso y con eso tenemos que regreso a mi barrio para sobrevivir, ¿no? Entonces, los pocos en el barrio que hacían comercio informal, también a su vez recibirán menos dinero porque los que vienen de viajar, del viaje largo con trabajo, tienen menos dinero. Entonces, todo eso se vuelve un tema muy, muy delicado, ¿no? Y claro, hubo, en el caso del Perú y para Lima en particular, también el Estado dijo, bueno, vamos a tratar de dar bonos para mitigar lo que es ese enorme golpe al bolsillo popular. Pero ahí tenemos otro problema, y es que durante décadas
los gobiernos apostaron por tener una relación clientelar con las poblaciones pobres. Entonces, no hay estructuras, organizaciones sociales muy sólidas, y cuando las hay, el gobierno o los gobiernos locales siempre han desconfiado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La ayuda no logra llegar de manera eficiente a las poblaciones pobres. Entonces, una lección de vulnerabilidad también que está demostrando, ¿no? La pandemia es justamente el no haberse apoyado en las organizaciones sociales por cuestiones mezquinas del poder. Ahora es una debilidad porque no logran llegar los fondos de la manera más adecuada. A pesar de todo, la gente pelea, bueno, es dramático, pero pelea por su vida con dignidad, ¿no? Y es por eso que en barrios populares se han multiplicado las ollas comunes, en el caso de Lima, para justamente mitigar el hambre, la falta de ingresos que están viviendo, y eso ocurre en la periferia norte, en la periferia este, en la periferia sur de la ciudad, ¿no? Es en todas esas zonas periféricas que mostraba en la cartografía al inicio Florent. Gracias, Bueno, gracias Pablo. Germán, ¿quieres completar en el caso de Bogotá, tal vez? sí, yo creo que, bueno, lo primero es que hay que aclarar que el proceso de nuestras ciudades ha sido casi que idéntico. De hecho, yo recuerdo, digamos, para contar aquí infidencias de nuestro proyecto al resto de escuchas, cuando nosotros estábamos reuniéndonos, precisamente tuvimos un encuentro, estábamos investigadores peruanos e investigadores colombianos e investigadores franceses reunidos para este proyecto modular cuando empezó la pandemia, digamos, cuando empezó todo lo grave de la pandemia. Y desde ahí empezamos digamos, como que preguntábamos, ¿cómo va usted? ¿Cuántos casos lleva usted? ¿Cuántos casos llevamos aquí? Y el resultado era una semana de diferencia. Y casi que uno podría comparar, digamos, las curvas de contagios y demás en nuestras dos ciudades, y seguramente va a ser bastante parecido. Entonces, el que conozca una ciudad, básicamente, imagínense que es lo mismo que ha estado pasando en la otra: cuarentenas, protestas de los comerciantes y protestas de la población más vulnerable, porque las cuarentenas evidentemente los está afectando muchísimo y los está llevando a niveles de hambre y de miseria muy complejos. Bueno, todo, digamos, básicamente lo mismo. Entonces yo lo que quiero es como sumar un poco a los factores que ha estado mencionando Pablo, viéndolo también desde el otro lado, desde el lado de la política pública. Y es, bueno, digamos que creo que el principal reto, no solo que se está dando durante la pandemia, sino que seguramente nos va a dejar unas herencias complejas en términos de movilidad sostenible, es el transporte público. ¿Sí? La sostenibilidad financiera del transporte público ya venía siendo en una ciudad como la nuestra. Yo les contaba que el precio de la tarifa del transporte público en Bogotá es de las más altas de Latinoamérica. Solamente la superan las ciudades brasileras y Santiago de Chile, pero pues con otras características. Y es muchísimo más alta que en países como Ecuador, Bolivia, incluso creo que en Perú también. Y sin embargo, a pesar de ser de las tarifas más altas, como no tiene realmente subsidios casi que de ningún tipo estatales, entonces, o sea, no hay aportes estatales a la sostenibilidad de nuestros sistemas, pues ya estaba en problemas financieros. O sea, la calidad había que bajarla, etcétera. Cuando llega la pandemia, evidentemente eso pues se multiplica de una manera pues tremenda. La demanda llegó a ser de casi el 20% de la tradicional. Después subió, pero evidentemente no ha llegado, creo que ni siquiera a la mitad de la demanda tradicional. Y eso implica, digamos, que muchas cosas. Y es, bueno, primero, además, hay una demanda de recursos para todo, para salud, para ayudas sociales, para todo, para nuevas inversiones en educación, bueno, en todo. Entonces, también el transporte público haciendo la fila para decir, ayúdeme, se complica. Entonces, pues digamos que no ha ido dejando otra
otras opciones que, bueno, por un lado los operadores han tenido que sufrir mucho y en diferentes modalidades intermunicipales y otras, seguramente va a haber muchas quiebras de empresas de transporte público. Y por el otro lado también, pues, bajar la calidad de los sistemas. Entonces, ese es un reto que tenemos ahí y que está generando muchas complicaciones también para la gente, porque bajar la calidad básicamente es bajar las frecuencias, cada vez vas a ver menos buses. Irónicamente, entonces, si pasan muy pocos buses, pueden ir tan ocupados como iban hace algún tiempo, entonces eso también es peligroso para la pandemia, bueno, etc. El otro componente también es el componente bici. Creo que en Bogotá sí se ha aprovechado un poco la coyuntura para hacer más corredores de bicicleta, para poner algunos corredores, digamos, temporales que rápidamente los volvieron permanentes. Entonces se amplió la cobertura de la bicicleta, especialmente en dos corredores muy transitados aquí, y que digamos que de alguna manera se aprovechó que casi no había gente en la calle, no habían carros, no sé qué, se hizo, y cuando ya salieron los carros a circular se dieron cuenta como de a qué horas me quitaron este espacio, un poco como ya no hay nada que hacer, y eso se ha visto también reflejado en una mayor cantidad de viajes. Entonces sí, creo que desde el punto de vista de la movilidad sostenible eso mejoró mucho el tema de movilidad en bicicleta, y estás mejorando o has mejorado de una manera sustancial el tema de transporte público, y creo que la gran pregunta después de esto es ¿qué vamos a hacer ahí para rescatar el sistema, para rescatar usuarios? Seguramente muchos van a quedar aversos a montar en transporte público, otros se compraron un carro o una moto, entonces pues ya después de que se pasaron a eso sabemos que es muy difícil devolverlos, y eso. Y en términos peatonales es difícil conocerlo, difícil entenderlo. Efectivamente, algunos espacios se intentaron tomar, por ejemplo, digamos, vías en las que se le permitió a los restaurantes poner algunos espacios al aire libre, sus mesas, o tratar de peatonalizar un poco los espacios, pero realmente yo hubiera querido que, así como se hizo en bicicleta, hubiera sido más agresivo el tema a nivel peatonal. Entonces, es difícil saber, digamos, un poco respondiendo la pregunta que me hicieron, es un poco difícil saber qué está pasando en términos de los viajes peatonales. Seguramente mucha más gente se ha visto obligada a caminar, que eso no es algo que no quisiera uno, básicamente por falta de dinero para pagar el transporte público. Entonces, bueno, creo que ese está ahí en más o menos. Y gracias, Germán. Y justamente enlazando un poco con esto y para darle la palabra también a Presil, nos pregunta un participante, Antonio Ortega, sobre los retos de movilidad en términos de política pública en nuestras ciudades. Entiendo que las ciudades andinas, creo, no está del todo claro, pero entiendo que el nivel andino. Ok, gracias por la pregunta. Sí, tal vez para mí hay dos retos importantes, tal vez a nivel diferentes entre las ciudades como Lima o Bogotá. La primera es la segregación espacial, o sea, lo que mostraron al inicio, o sea, el hecho de que los lugares de empleos en particular son muy lejos de los lugares de residencia, y eso es en particular un gran reto para las políticas públicas, porque es muy difícil orientar, o sea, modelar la ciudad para generar nuevos polos de empleo o nuevos polos que no sean como el centro natural, entre comillas, de la ciudad. Pero sí se puede hacer, o sea, se puede ubicar, por ejemplo, programas de vivienda social cerca de zonas de empleo, se puede trabajar, bueno, transporte público, se puede trabajar reglas de urbanismo para permitir ubicación de empleo en nuevas zonas con incentivos hasta fiscales, se pueden desplazar oficinas públicas, o sea, se pueden hacer cosas, pero es bien difícil. Y el segundo punto para mí es el transporte irregular, o sea, el transporte informal, el transporte público informal, digamos, y sobre todo en Lima, o sea, en ciudades como Lima, porque creo que en Bogotá han empezado, digamos, a tratar de organizar ese transporte tradicional, lo que todavía no se ha dado de la misma forma en Lima. Pensando, por ejemplo, en lo que explicó Germán del Transmilenio, desde el inicio del sistema de Transmilenio se pensó en incluir en las empresas operadoras del Transmilenio operadores informales. Entonces ellos dejaron su vehículo antiguo y hasta hubo sistemas de primas para chatarrizar esos vehículos viejos, y entonces se integraron
y se formalizaron a través del Transmilenio. Y ese trabajo no se ha hecho de la misma forma en Lima, por ejemplo, con el sistema metropolitano, lo que hace que hoy en día hay una competencia muy fuerte del transporte irregular con el sistema masivo que debería atraer todas esas personas que viajan en minibuses y en micros. Entonces, diría yo que son estos dos temas, o sea, segregación espacial y transporte irregular, que son dos retos importantes de movilidad para los políticos. Gracias, Priscila. Veo que ya llegamos a 45 minutos de esta mesa redonda. Entonces, no sé, Julie, no sé si hay otra última pregunta o si ya cerramos esta mesa. No me ha llegado ninguna otra. Bueno. Entonces, bueno, agradezco a los tres panelistas por su participación en esta mesa redonda que tuvo lugar. Sí, perdón. Antes que cierres, yo quería, bueno, para tomar un poco la palabra, buenas noches a todos. Ya. Sí, quería reaccionar también sobre la presentación de Priscila y sobre la pregunta, que me pareció muy interesante hablar de decir que los teleféricos al final permiten hacer más proyectos de intervención urbana, y me estaba preguntando por qué no se hace con otros tipos de proyectos de transporte. Al final el teleférico permite infraestructura en esas zonas, lo que otros proyectos de transporte no se hacen. Y me hace pensar que es interesante pensar de esta manera, y también en el teleférico que tuvimos la oportunidad de visitar en Bogotá, en Ciudad Bolívar, en qué medida esos proyectos también generan empleo local y pueden invertir un poco esa dinámica y hacer que la gente no tenga que ir tan lejos para trabajar, y hasta invertir los flujos, de que generar turismo, gente que vaya a visitar del centro hacia esas ciudades y que empezaban justamente a vender su barrio como un atractivo turístico y generar entonces una actividad. Y me parece que es bastante pensar en esas dinámicas de no solo desplazar la gente de afuera hacia el centro para que vayan a trabajar, pero generar también polos de atractividad, que sea por otros tipos de actividad, sea por turismo, sea por otras formas. Entonces creo que es una manera de relacionar justamente ese tema de transporte, trabajo, lo que impactó la pandemia, que la gente tiene que salir para trabajar. Entonces, si tú tienes trabajo local, también es algo a favor. Y justamente para un poco cerrar mi idea, la respuesta justamente de los retos para la política pública para nuestra ciudad es un poco el objetivo del proyecto modular que generó un poco esta mesa redonda. Para mí es un reto pensar movilidad sostenible, pero no solamente en términos de emisión baja carbono, pero también es movilidad sostenible para barrios populares, y creo que hay que pensar no solo en modo de desplazarse, pero también en el conjunto de cómo se organiza el territorio, las distancias que cada uno hace, los modos, los tiempos, los costos, la calidad. Y creo que es una buena forma de plantear el problema. Con eso quería un pequeño comentario sobre la discusión que pudimos tener cada uno. Gracias, Jeremy. Qué pena. Perdón. Bueno, ahora con la diferencia de hora que estás en Francia ahora. Bueno, entonces muchas gracias a los panelistas por su participación, y creo que de aquí a media hora habrá otra mesa redonda sobre el tema cercanos a la Amazonía, que está organizada por otros colegas del Instituto Francés de Estudios Andinos. Entonces, que disfruten de esta noche de las ideas, y si quieren seguir nuestros trabajos de investigación, les muestro nuevamente el enlace donde encontrarán bueno, todos los informes, los mapas y los videos también de los seminarios que venimos desarrollando desde el último año. Gracias, que les vaya muy bien, una linda noche. Hasta luego. Buenas noches para todos. Adiós, adiós. Adiós. Gusto. Hasta luego.